Y no sé si alguno o alguna de ustedes tuvo en su casa la televisión que tenían nuestros abuelos, ¿no? Nuestras abuelas y nuestros abuelos que tenían unos televisores eh, que más o menos eran así, ¿no? Y que uno apretaba el botón para prenderla y para apagarla y se demoraba mucho y la imagen se iba a negro y quedaba un puntito blanco mucho rato en la pantalla negra. Bueno, me imagino que muchos de ustedes no lo han visto nunca, pero era algo absolutamente cotidiano para muchos de nosotros. Y esta anécdota tiene que ver con que yo me quedaba desde muy pequeña mirando, me apoyaba en la pantalla de la tele y me quedaba mirando a través de ese puntito blanco, porque tenía como una obsesión de poder entender qué pasaba dentro, ¿no? ¿Qué pasaba en esta caja negra que me traía imágenes, que me traía películas, que me traía música, y que yo, cuando lo apagaba, quería saber qué pasaba con todo lo que había ahí, ¿no? Entonces esa obsesión por develar eh, surgió desde muy pequeña, y tenía que ver con entender cómo conocía, cómo aprendía, cómo podía saber más, cómo podía conocer el mundo. Entonces el momento que decido estudiar diseño tiene que ver con eso. Tiene que ver con tener mayor acceso a poder develar procesos, a poder entender cómo funcionan las cosas, cómo funciona el organismo, cómo funciona el aprendizaje, cómo funciona el habitar los espacios y qué pasaba con el ser humano en relación a ese aprendizaje. Entonces, cuando hablo de develar cómo conocemos, traigo hoy día 4 contextos diferentes. Uno tiene que ver con la escuela, otro tiene que ver con el museo o los espacios culturales, otro tiene que ver con el territorio y el último con el patrimonio o la memoria. Cuando hablo de cómo conocemos y muestro esta especie de infografía, tiene que ver con que para plantearme el develar los procesos de aprendizaje, siempre con los equipos con los que trabajo, las instituciones con las que trabajo, siempre parto del cómo conocemos, como artistas, como mediadores, como habitantes de un territorio, como profesores, como personas, seres humanos. Entonces, este ejercicio de entender cuál es mi emoción, si estoy en presencia o no, cómo está mi cuerpo, cuál es el territorio que me sostiene, qué es lo que me sostiene, en qué contexto estoy, cuál es mi biografía, qué es lo que yo sostengo, etc. Y acá también, tomando lo que hablaba Pablo, también es un develar el proceso de cómo conocemos desde lo micro a lo meso y a lo macro. O sea, esto que está simbolizado en esta especie de mapa, nos está pasando en simultáneo a todos los grupos humanos con los que estoy, ya sea docente, ya sea mediador, ya sea facilitador de aprendizaje. Cuando tomo conciencia de que no solo este mapa está pasando por mí, sino que estoy con 38 procesos diferentes, me cambia la perspectiva, ¿no? Y digo, a ver, algo no estamos viendo, y me voy al año 2000, algo no estamos viendo los educadores, los mediadores de museo, en esa época se llamaban guías de museo, que el aprendizaje no está abrazando esto, ¿no? Entonces, haciendo historia, parto
y esta es la secuencia, parto con abordando la escuela, después sigo con los espacios culturales, luego expando a temas territoriales y a educación al aire libre, y también todo lo que es memoria y patrimonio, que ahí les voy a ir contando. Entonces, es súper relevante entender que el diseño me permitió, desde el año 2000, cuando partí, quizás fue antes, entender que lo relevante que era la presencia, la escucha, la alteridad, de ver y hacer presente hacia otro, ¿no? El vínculo creativo con los que estaba, ya sea en el aula, en el museo, en la plaza o en la cancha de fútbol, generando mediación. Lo vital que era para mí la transdisciplina, o sea, cómo me empezó a quedar pequeño el área de arte, y empecé a convocar al área de matemática, al área de historia, al área de ciencias, y empecé a ver que esto había que hacerlo entre todos y todas, porque las multimiradas nos permitían desarrollar procesos y proyectos en donde los estudiantes y las estudiantes pudiesen ser parte, junto con una integración de asignaturas, ¿no? o de miradas. Y cómo las tecnologías sociales, que son muy estrechamente relacionadas con el diseño, podían permitirme diseñar y codiseñar nuevas maneras de aprender, nuevas maneras de mediar y nuevas coreografías de que el aprendizaje también ocurriera desde el movimiento y desde distintos recorridos. Voy a pasar muy rápido esto. Partí en el aula, muchos años trabajando todo lo que era educación artística, y voy a tomar un par de láminas solamente de un proyecto que se hizo con educación media, que tuvo que ver con tomar la silla como concepto de aprendizaje, ese lugar donde yo aprendo, ese lugar en el que paso muchísimas horas a la semana sentado o sentada, y qué pasaba con esa estructura en la que mi cuerpo yacía inmóvil, y cómo los y las estudiantes podían intervenir ese objeto silla para reformular cómo estaban aprendiendo y qué sentido tenía el aprendizaje. Ese proyecto permitió, se hace hasta el día de hoy. Este proyecto partió el año 2000 y hoy día estamos a 2022 y en ese colegio se sigue haciendo, y creo que daría para una exposición toda la cantidad de sillas intervenidas y obras de arte que han salido, que son una maravilla. Entonces, esto marca en mí la urgencia que nos empiezan a dar niños, niñas y jóvenes, de decir, este espacio en la educación formal donde se supone que yo aprendo, no está funcionando. Y ahora vuelvo al anterior. Ese espacio de docencia me permitió, desde una humildad gigante, esto no es receta, no es un saber absoluto para nada, este mapeo es muy antiguo, debe ser del 2007, pero me permitió entender el proceso creativo que estaban más o menos, sin que fuera lineal y sin que fuera siempre igual. Esto no tenía un orden determinado, pero más o menos empecé a tener ciertas distinciones de lo que pasaba con ellos y ellas en las salas de clase. Estoy hablando de básica a media. Y empecé, junto con los equipos, que éramos profesores de todas las disciplinas, empezamos a codiseñar múltiples modos y procesos de creación de significado. Entonces arte pasó a ser el nodo que conectaba historia, matemática, inglés, lenguaje, música, etc. Y eso fue una experiencia que me marcó muchísimo y que me permitió después hacer el traslado a los espacios culturales. Entonces, segunda estación fue, yo le llamo espacio cultural, museo, galería, centro cultural, calle, etcétera, ¿no? Y acá nuevamente
los mismos conceptos, o sea, cómo una presencia, una escucha, una alteridad, lo mismo que me había formulado en la sala de clases, me empezó también, y tomo aquí un concepto que me encanta, que Gonzalo lo trajo, el conflicto, ¿no? Cómo la incomodidad que había surgido en la educación formal de movilizar el proceso de enseñanza y aprendizaje con los y las estudiantes, también al trasladarme a un espacio cultural, empezaba a incomodar esta cosa extraña, ¿no? De que en el fondo el espacio museográfico podía recibir a grupos de estudiantes y podían empezar a suceder acciones, activaciones, diálogo, conversaciones, reflexión e incluso acciones de microobras dentro del museo o de la sala. Nuevamente, el vínculo para ese cómo conocemos era clave, ¿no? O sea, reafirmo cada día que una mediación parte desde la vinculación, ¿no? O sea, cómo yo recibo, cómo yo miro, cómo escucho, cómo me conecto o no con ese grupo humano, con esa persona con la que a la que voy a acompañar, ¿no? Entonces, cómo esos espacios culturales y sus habitantes también requerían de una vinculación para que ocurriera la inmersión desde una escucha activa. Entonces yo pongo ahí 2006, 2022 porque esa es la cantidad de años que llevo desarrollando, aprendiendo, acompañando a equipos de todo tipo, en todo lo que tiene que ver con aprendizaje museo. Acá hay algo que lo van a ver reiterado en todo el proceso, que tiene que ver con una malformación profesional, ¿no? El diseño, tomando el concepto micro, meso y macro, tiene ese ejercicio hermoso de mirar en cenital, ¿no? De tomar distancia, mirar desde arriba y decir, a ver, ¿qué es esto? Entonces cuando yo parto trabajando en museos y en centros culturales o en galerías, digo, a ver, a mí no me interesa la obra, y voy a ser súper descarada, y lo declaro el primer día. Esa caja que está a la izquierda, que es una caja abierta, tiene que ver con que está bien, está la obra expuesta en la galería. A mí me interesa entender el proceso, porque eso es lo que nos va a permitir desarrollar procesos de mediación mucho más actuales, mucho más profundos y mucho más sensibles que el resultado de un proceso de creación. Entonces, cada vez que abordábamos un nuevo desafío, una nueva exposición, una nueva temporada, lo que hacíamos con equipos maravillosos de artistas, educadores, especializados en currículum también, era develar el mapeo del proceso creativo. Y ahí entrevistábamos a los artistas si estaban vivos, investigación, o sea, era un proceso muy largo. Lo mismo acá con otro artista, y voy poniendo las fotos arriba porque me interesa mucho que se vaya entendiendo que a la derecha es el equipo que estábamos desarrollando los contenidos y toda la develación de ese proceso para poder, desde ese mapa, traslapar qué era lo que podíamos activar en cada nivel de aprendizaje. O sea, cómo construíamos una mediación que mirara a ese niño, niña, adolescente en su etapa de madurez o en su etapa de crecimiento, pero también lo vinculara de cierta manera con lo que estaba pasando en el colegio, pero sobre todo, porque no estábamos desarrollando una mirada tan curriculista, sobre todo qué preguntas se había hecho el artista o la artista y cómo esas preguntas y ese contexto enorme podían darnos pistas de posibles
preguntas y recorridos que podíamos hacer con los grupos. Los años en Fundación Telefónica fueron un laboratorio increíble. Estuvimos junto a un equipo de mediadores que yo soy su máxima fan. Salen solo algunas de las que eran, porque fue un equipo grande, y acá me detengo para decir que esa experiencia en Fundación Telefónica nos sirvió para entender y empezar a co-crear que esto teníamos que hacerlo entre todos y todas. Entonces, involucrábamos al curador, perseguíamos al curador para que nos diera espacio de conversación con el equipo de mediación. Conseguíamos reunir al montajista o al que está haciendo la museografía, generábamos espacios de conversación. Al principio los contenidos solo los diseñábamos un grupo que éramos 3 o 4, y luego se expandió y empezamos a desarrollarlo con el equipo de mediación. Y estos mapas ya dejaron de ser solo el mapa al artista, sino que empezaron a aparecer los mapas individuales de cada uno de los mediadores y mediadoras que estaban desarrollando también investigación y desarrollo de diseño en cada exposición. Entonces, este periodo fue clave como escuela para todos y todas, y un aprendizaje enorme. Y aquí muy rápido, estoy hablando de hace muchos años atrás. Había un repositorio de multimedia para la educación formal y no formal gigante, que hoy día no existe y que patrimonialmente se perdió ahí un acervo gigante, que espero que alguna vez se recupere. Pero también había una patita de la mediación que tenía que ver con el diseño de recursos, que hoy día, como bien decía Pablo, estamos llenos de recursos y quizás ya hay exceso. Entonces la pregunta que yo traigo hoy día es: ¿qué estamos diseñando, ¿no? ¿Por qué y para qué? ¿Y bajo qué formatos? Porque con todos los años que llevamos desarrollando contenido, también me doy cuenta que hay una sobrepoblación de contenido, y en formatos muy poco dinámicos, muy poco interactivos, y que finalmente quedan guardados en la repisa y no son utilizados. Los espacios culturales, como después de la época de la Fundación Telefónica, la expansión fue a trabajar con los equipos de mediación desde mucho antes que llegara a la exposición. Entonces acá hubo algo súper interesante. Fundación Corpartes nos pide que nos hagamos parte del diseño de los contenidos y de la mediación y los programas educativos de sus exposiciones, y logramos trabajar con los equipos de mediación antes de que la exposición se abriera a los públicos, pero en todo lo que tenía que ver con la formación de mediación. Y ahí es algo que la Carmen Gloria me dijo: por favor, métete. Entonces acá las fotos que yo traigo tienen que ver con procesos, por ejemplo, cuando se hizo el programa de Yoko Ono, de cómo trabajábamos con el equipo de mediación la performance. Entonces, aquí ha sido clave porque hay artistas que están trabajando continuamente con nosotros, como la Paula Aro, que es dramaturga, directora de artes escénicas, y ella, junto al equipo que quiero nombrarlos porque de verdad creo que aquí había un equipo increíble, que lo tengo anotado ahí. ¿Cómo podíamos, junto al equipo de mediación, performar la exposición que venía desde nuestra propia formación? O sea, cómo nos íbamos a preparar, a estudiar, investigar, a vivir la performance para poder mediar la exposición. Entonces todo este proceso generalmente es un proceso muy interesante, que finalmente, si veo nuevamente el mapeo, mi obsesivo mapeo, estamos
tomando el concepto de un mediador investigador, ¿no? Como la formación de mediadores, investigadores que van a comunicar y vamos a estar siendo aprendices todo el tiempo, ¿no? Entonces había todo un proceso en que trabajábamos con ellos la experiencia de la performance, después la curatoría, después los mapas conceptuales de cada uno, que cada uno desarrollaba, los mapas de recorrido, después se desarrollaba junto a Jorge Ortiz y la Pia Eikem y Simón Catalán unas cartas didácticas increíbles, que era siempre un trabajo súper exhaustivo, y luego como Paula, que era la que escribía, desarrollábamos un manual en donde se podía sintetizar la biografía de este artista para poder tener más acceso sobre todo al tema investigativo, pero desde una mirada que se iba codiseñando junto al equipo. Eso permitió que desarrolláramos múltiples programas y recorridos que finalmente tensionaron a ir habitando la institución desde nuevas prácticas. El equipo de Corpartes participaba todo el tiempo, se codiseñaba junto a ellos, entonces nosotros éramos el equipo externo que permitía co-crear y codiseñar desde cómo iba a ser el recorrido, desde en qué salas iba a provocarse la activación, cuántas activaciones iban a estar sucediendo en simultáneo, cómo iba a ser el circuito entre una mediación y otra. Entonces acá hubo un trabajo durante años en que el equipo completo estuvo haciendo un codiseño y un ajuste en la práctica todo el tiempo, o sea, lo que funcionaba se sistematizaba, después se iba ajustando de nuevo, y teníamos jornadas de coevaluación, por lo menos 2 en cada exposición. Y una nueva modalidad, que ya estamos hablando del año 2020, en plena pandemia, tuvo que ver con la era digital y decir, bueno, ¿cómo nos acomodamos a esto y que ahora todo tiene que ser en pantalla? Y nos adaptamos muy rápidamente y empezamos a trabajar con los artistas vía Meet, Zoom, y a tener las mismas procesos investigativos con ellos, pero de manera virtual. Y así logramos nuevamente, junto a Paula y junto a José Luis, desarrollar nuevos mapas de cómo los artistas estaban desarrollando no solo la obra que estaban exponiendo, sino que cómo trabajaban contextos comunitarios, territoriales, políticos, o habían, ponte tú, distintos ejes, y esos ejes que estaban en amarillo nos permitían hacer la columna vertebral de las mediaciones que después se activaban y se iban como amoldando y tomando lo que iba emergiendo de cada grupo, esto todo en formato digital. Muchos más recursos, impresionante, y sí con un formato interactivo. O sea, aquí logramos que ya no fuera el manual o el libro o el cuadernillo que nos tenía de verdad ya saturado, y empezamos a hacer materiales interactivos. Tomando todo lo que ya les he contado, hoy día sigo y seguimos declarando que el formato de mediador-mediadora es el de aprendiz, al igual que el del docente, y cómo esa presencia, ya sea mixta, digital, presencial, con ese grupo, puede transformarnos y acompañar a transformar al grupo, ¿no? Entonces siempre partiendo desde qué pasa conmigo como mediador, mediadora, y cómo yo me formo y me preparo y me autoobservo y me autoajusto en mejora continua para poder acompañar a otros. Lo mismo con docentes, desde el año 2007 trabajamos con laboratorios de innovación educativa,
en distintos contextos, en distintos espacios, en distintas instituciones, y siempre acompañando no solo la formación en mediación, sino que la formación docente. Y finalmente, habitar espacios de mediación en donde, como dice el nombre de mi ponencia, los espacios que habitan la mediación desbordan las instituciones culturales. Entonces acá realmente en todos estos años hemos podido experimentar, aprender, probar, ensayar infinitas posibilidades, y eso ha sido la mejor escuela por lejos. Luego, voy muy rápido, avísame cuánto rato me queda, como para irme ajustando, porfa. Quedan 5 minutos. Súper. Ya, voy al territorio. Territorio tiene que ver con cómo nos pegamos el salto cuántico de decir, ¿por qué no empezamos a desarrollar la mediación en el espacio de naturaleza? Y este desafío, que fue bastante complejo, pero hermoso, nos permitió empezar a aprender con los biólogos, con los científicos, con los especialistas en flora y fauna, y empezamos a autoformarnos de manera súper transdisciplinar y muy conectada con el mundo de la ciencia y con los naturalistas, para empezar a ver cómo esos aprendizajes podían salir al cerro, a la plaza, al parque, a contextos de naturaleza. Entonces acá también, siempre tomando el tema de la escucha activa, de cómo preparábamos los grupos que iban a visitar el parque, con visitas a colegios o teniendo reuniones previas, cosa que el día que sucedía esta experiencia en la naturaleza ya había habido un vínculo previo, un entender qué expectativas, qué estaban imaginándose, qué necesitaban. Entonces siempre ese componente de escucha y de vincularte previamente estaba siendo un hilván. Y esto nos permitió desarrollar recorridos por el día a lugares, a cerros, islas, o a lugares, parques naturales, etc. Y también estuvimos mucho tiempo desarrollando campamentos educativos de 3 días, o de 6 días, o de 10 días, con niños, niñas y adolescentes de Chile y de otros países. Esta experiencia, debo decir que me abrió la cabeza hasta hacérmela explotar. Y nuevamente muestro esta lámina porque creo que el territorio permite también entender mi arraigo, ¿no? Esa raíz que tengo como educador, facilitador y también como mediador, para poder comprender que con el grupo que estoy hay un territorio y hay un saber que ahí está alojado, y que yo, como bien dijo Gonzalo, yo solo vengo a acompañar, ¿no? O sea, aquí no tengo nada que enseñar, vengo a acompañar. También se codiseñan los programas de educación al aire libre. Este es un programa que dura un día y que también trabaja todo lo que es creatividad y resiliencia para niveles distintos. Y por último, un proyecto hermoso en el que yo soy ayudante, es un proyecto de Ramón Castillo, todo mi admiración por lo que él está haciendo, rescate patrimonial de la memoria viva de los ferroviarios en el sur de Chile, y ahí mi labor ha sido aprender y acompañar, somos un equipo pequeño, en cómo podemos formar a mediadores que son estudiantes de sociología de la UFRO, en que puedan trabajar el rescate de los testimonios de exferroviarios para implementar un proyecto de memoria viva ferroviaria que
que se está piloteando. Entonces este proyecto es hermoso, son solo estudiantes de sociología, se les ha abierto un mundo gigante que tiene que ver con el arte, con el patrimonio y con la mediación. Ellos nunca habían trabajado en esto. Y con esto también quiero decir que tengo la práctica de trabajar con equipos transdisciplinares desde el 2007. Y creo que ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. O sea, el empezar a trabajar con chicos, chicas, profesionales que vienen de la arquitectura, del trabajo social, de educación física, de ecoturismo, de pedagogía, de la biología, infinito, porque de verdad ya perdí, son infinitas las profesiones, ha permitido que tanto en los espacios culturales como en los espacios de educación formal y en contexto de naturaleza, las multimiradas de cómo conocemos entren, conversen, se nutran y dialoguen. Entonces, ese componente de que normalmente los cupos para estudiantes de arte son súper reducidos, o siempre digo, ojalá que sea 1/3 de estudiantes de arte o licenciados en arte y el resto que sean de otras disciplinas. Y acá es la primera vez que trabajo con un grupo solamente de sociólogos y que me parece que está haciendo, bueno, yo estoy aprendiendo mucho, así que estoy en ese ejercicio. Eso, creo que con esto estoy, no sé cuánto rato me queda. Eso era lo que les quería mostrar.